Bien, ¿me podrían confirmar si están viendo la presentación, el título? Sí, sí lo podemos observar. Perfecto, comenzamos entonces. Tratar lesiones con ejercicio y terapia manual es una joda. Bueno, es tiempo de evolucionar y evolucionar una vez más. La verdad es que durante mucho tiempo los kinesiólogos y kinesiólogos en Chile, fisioterapeuta en otras partes de Sudamérica, no hemos basado en el ejercicio, lo cual está muy bien. Es probablemente lo que más evidencia tiene hoy en día. La terapia manual lo sigue con el nivel de evidencia. Cualquier persona que hoy en día diga que la terapia manual no sirve, la verdad es que no ha leído mucho en los últimos años. Si hablamos de top en evidencia en rehabilitación, tenemos ejercicio, terapia manual y terapia cognitivo-conductual, en donde vamos a abarcar todos los factores contextuales, vamos a abordar la educación, la exposición graduada, etcétera. Pero bueno, basta con eso en la rehabilitación. Y uno de los paradigmas que se está cambiando en el último tiempo, desde el año más o menos 2022 en adelante, las publicaciones de Jeremy Lewis, de Joe Nice, de Chad Cook, nos están hablando que al parecer no basta solo con esto. Tenemos que empezar a generar un cambio en el estado de salud de la persona. El fisioterapeuta, el kinesiólogo, tiene que empezar a integrarse en el equipo de rehabilitación en base a cambios en el estilo de vida de la persona. Y eso se trata. Porque al parecer desde el año 3100 tenemos algunos escritos y algunos dibujos de los egipcios haciendo terapia manual. Te duele la espalda, te duele el cuello, vamos a hacer un poco de masaje, terapia manual. Tenemos a los chinos 2000 años antes de Cristo enterrando el codo en la espalda. Tenemos a, ¿por qué no?, a los griegos con Hipócrates. Hipócrates es el primero que empieza a describir algunas técnicas de manipulación articular. Y es el que dice, bueno, la mejor forma de corregir la curvatura de la espalda en una persona es estirándola de los extremos y parándonos encima. Y esto lo replican después los romanos, como pueden ver en la imagen de abajo. Luego, en el año 1900, empieza a salir la terapia manual moderna, con Kaltenberg, con Siriax, con Maitland, con Grieb, etcétera, y se empiezan a juntar con los osteópatas, lo cual empiezan a generar un vínculo bastante cercano, y gran parte de lo que hacemos en terapia manual viene de la osteopatía. La quiropraxia empieza a crecer más o menos por una rama un poco más alternativa, más alterna, más paralela. Y en el año ya de los años 2000 en adelante empezó a salir todo lo que era la fisioterapia, fisioterapia invasiva, ultrasonido, TENS, empezamos a hablar más de neurociencias, empezamos a hablar más de, bueno, distintos agentes físicos, etcétera. Pero si nosotros vemos esta línea de tiempo del año 3100 antes de Cristo, pareciera ser que no hemos evolucionado tanto como nosotros creemos. Si nosotros nos ponemos a ver redes sociales, nos ponemos a ver TikTok, Instagram, nos vamos a dar cuenta que todavía hasta el día de hoy vemos a personas que las cuelgan del cuello y las estiran, que las cuelgan de las extremidades y también las terminan estirando. Le enrollamos una toalla alrededor del cuello y terminamos generando tracciones de alta velocidad. Y al parecer no hemos evolucionado tanto como nosotros pensamos. Bueno, pero ¿qué es lo que planteamos en esta publicación? Es este artículo, publicado el año 2025, de Jeremy Lewis, en donde nos dice efectivamente tratar a las condiciones musculoesqueléticas, la rehabilitación, con solo ejercicio y con terapia manual. ¿Are you kidding me? ¿Me estás bromeando? Bueno, y lo que nos dice acá es que el kinesiólogo moderno debería empezar a relacionarse con todo lo que es el estilo de vida. El manejo de estrés. Tenemos que empezar a ver cómo está o qué tan estresado está el paciente. ¿Tenemos una formación de pregrado y posgrado para eso? ¿Sabemos qué cuestionario utilizar? ¿Entendemos que una persona que está pasando por estrés es más propensa a tener dolor de espalda? Los tres grandes factores que hoy en día la evidencia confirma que son los más comunes para generar un nuevo evento de dolor de espalda o una reagudización de dolor de espalda es niveles altos de estrés y no sabemos cómo manejarlo. También niveles bajos de estado de ánimo y nivel de sedentarismo. Entonces, si nosotros solo nos centramos en los ejercicios de estabilización, en el Bird Dog, en los crunches, en las planchas, en distintos ejercicios de manguito rotador, no estamos generando un impacto importante en el estado de salud del paciente. ¿Y qué nos dice acá Jeremy Lewis? Bueno, Jeremy Lewis nos dice optimizar la nutrición. No somos nutricionistas, pero no necesitamos ser nutricionistas para poder pesquisar un estado de malnutrición. Entendemos, sabemos cuánta proteína debe consumir un paciente que está empezando a hacer ejercicio. ¿Sabemos pesquisarlo? ¿Sabemos cuántos carbohidratos, gramos de carbohidrato debería estar consumiendo? ¿Por qué este paciente que hace CrossFit y empezó a hacer CrossFit constantemente, ahora se te está desgarrando constantemente? ¿O está con niveles altos de cortisol? ¿O está haciendo un sobreentrenamiento? Y ese paciente muchas veces no va a llegar al médico, llega a nosotros directo. Y nosotros deberíamos poder pesquisar eso, no para tratarlo, para pesquisarlo y poder derivar de manera óptima. ¿Sabemos cómo medir la calidad del sueño del paciente? Personas que duermen mal reparan mal sus lesiones. El 100% de la recuperación de una lesión, el 100% de un proceso inflamatorio que se recupera de una fractura se produce en el sueño, principalmente en el sueño profundo.
¿Podemos pesquisar eso? Sí, lo podemos pesquisar. ¿Podemos hacer rehabilitación del sueño? La verdad es que sí. Acá en Chile al menos está ya saliendo la rehabilitación de sueño, en donde kinesiólogos trabajan en un equipo en conjunto con médicos para generar estrategias para mejorar esto. Y lo podemos hacer. Yo lo hago en la consulta. También ejercicio, eso somos expertos. Podemos pesquisar o entendemos la pesquisa de abuso de sustancias. Personas que consumen alcohol pueden tener hasta un 33% menos de sueño REM. Y el sueño REM es el que regula las hormonas. Y si no tenemos bien regulada nuestra hormona y nuestro sistema nervioso autónomo, no vamos a poder recuperar bien las lesiones y tenemos un paciente más estresado y con más dolor. Y nuevamente el estrés y las distintas formas de educar al paciente. Ahora, esto no es tan fácil como suena. Piensen ustedes lo difícil que es para ustedes, fisioterapeutas, kinesiólogos o de toda cualquier parte del área de la salud, lo difícil que es cambiar un hábito. Imagínense para el paciente, que no sabe bien, que viene con dolor, que viene con hábitos de mal adaptativos de larga data. Y esto lo venimos hablando hace tiempo. The Lancet publica esto ya en el año más o menos 2017 aproximadamente. Necesitamos un cambio radical en la ciencia y en la medicina y en la rehabilitación. Necesitamos empezar a cambiar desde un modelo biomédico a un modelo más centrado en el estilo de vida. Esto se está produciendo de manera potente ya con los últimos artículos del año 2020, 2022 en adelante. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos centrado como fisioterapeutas. Yo acabo de estar en Ecuador este fin de semana pasado y más o menos entiendo el contexto de la fisioterapia en Ecuador y sé lo que está pasando en Chile y en otras partes de Sudamérica. Durante mucho tiempo nos hemos centrado en el modelo biomédico. Esto quiere decir que nos centramos en los tejidos, una idea muy estructuralista. ¿Te duele la espalda? Debe ser porque tienes un patrón cruzado inferior. Sin embargo, el patrón cruzado inferior hoy en día carece de evidencia para decir que causa dolor de espalda. No, te duele la espalda por la escoliosis. La evidencia ha demostrado que una escoliosis menor a 30 grados no genera dolor de espalda. O tal vez tu dolor de hombro es por una disquinesia escapular. La disquinesia escapular es bastante normal. El 48% de las personas asintomáticas tiene disquinesia escapular. Y seguimos evaluando la disquinesia escapular grado 1, 2, 3, a pesar de que las últimas guías clínicas han demostrado que no es necesario evaluarlo de esa manera. Y nos hemos dado cuenta el último tiempo, los últimos 10 años, cuando nos hemos ido juntando con la neurociencia, a que la persona que estamos tratando no es solo un saco de tendones, músculos, huesos, sino que también tiene un sistema nervioso, tiene un cerebro que interactúa con el entorno, que interactúa con otras personas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer hoy en día, y esta reconceptualización del modelo, es hacia no quedarnos con el modelo biomédico, no quedarnos solo con el modelo biopsicosocial, sino que centrarnos en la persona. Tú no estás tratando un dolor de hombro, tú no estás tratando un dolor de espalda, tú no estás tratando un dolor de rodilla, tú estás tratando una persona que tiene dolor de hombro, espalda o rodilla. Y esa persona va a venir con componentes individuales y va a venir con componentes de estilo de vida alterados según cada uno de ellos y los va a afectar de cada manera. Porque lo que siempre hemos hecho, y esto se mantiene hasta el día de hoy en la fisioterapia, y de repente nos extrañamos por qué tenemos tan malos resultados, por qué en los últimos 15 años el dolor de espalda ha aumentado en un factor por 5, por qué también en los últimos más o menos el estudio que sale de la Asociación Americana de Reumatología, perdón, el estudio que publica la Asociación Americana de Reumatología hace 2 años nos dice que actualmente viven 619 millones de personas con dolor de espalda y para el 2050 esto no está mejorando, va a subir a más de 900 millones. Entonces, yo como terapeuta, el paciente se enferma, al paciente le duele algo, le brindo un tratamiento, el paciente tiene ese tratamiento y el paciente se va. En este enfoque, el paciente es un agente totalmente pasivo, en donde yo hago todo el trabajo. Yo le indico los ejercicios, yo le indico, le aplico la terapia manual, yo le aplico el TENS, la compresa, yo le aplico el ultrasonido si es que lo siguen utilizando, pero no integramos dentro de un contexto en el estilo de vida de la persona centrado en la persona. Porque siempre nos llenamos de la boca diciendo que hablamos del modelo biopsicosocial centrado en la persona, pero la verdad es que no se aplica mucho, sobre todo en Sudamérica. Y una de las cosas que ya le decía, nos hemos centrado demasiado en el modo estructuralista. La postura, ¿tiene la postura relación con el dolor de espalda? Esto lo dice Peter O'Sullivan. Peter O'Sullivan es el quien nos crea los patrones posturales de O'Sullivan del año 2010, 2011 aproximadamente. Y es el que se da la mayor vuelta de carnero, se dice acá en Chile, la mayor vuelta de chaqueta en la historia y nos termina diciendo, hace unos pocos años, una buena postura no previene el dolor de espalda. Una mala postura no causa dolor de espalda. No es tu postura la que causa el dolor, es cuánto tiempo te mantienes sedentario en esa postura. Tu mejor postura es tu siguiente postura. Hemos centrado el dolor de espalda, de nuevo, en temas extremadamente estructuralistas y hemos dejado de lado el estado de salud de la persona.
Es tiempo de normalizar la disquinesia escapular. Pasamos todo el pregrado en la universidad, incluso en posgrados, evaluando la disquinesia grado 1, grado 2, grado 3. La mayoría de las guías clínicas nos han demostrado que la disquinesia escapular no necesariamente se relaciona con el dolor de espalda y que ya no es necesario evaluar grado 1, 2, 3, simplemente con un sí tiene o no tiene. Y en base a eso podemos ir diferenciando si es que es necesario trabajar a los pacientes y su disquinesia. ¿Qué pasa? Siempre también hemos dicho que los pacientes tienen una columna cervical rectificada. Gran porcentaje de las personas asintomáticas tienen una columna cervical rectificada. Seguimos enseñando los patrones cruzado superior, patrón cruzado inferior como factores causales de dolor y la verdad es que no tienen impacto sobre el dolor de espalda. También tenemos poca evidencia de que el ejercicio pueda ayudar de manera significativa en los dolores lumbares no específicos. Sabemos que el dolor de espalda es multifactorial. El ejercicio ayuda, sí, pero tenemos que orientarlo dentro de otro contexto. El text neck, revisar el celular, estar mirando el celular, genera dolor de espalda y vemos una serie de publicaciones en donde vemos que la persona que baja la cabeza aumenta en no sé cuántos kilos la carga sobre la columna cervical. Y eso, estudio 2025, nos ha demostrado que no tiene de nuevo relación con dolor de cuello. Pero ese estudio termina concluyendo que sí, los factores que más generan dolor de cuello en las personas no es tanto mirar el celular, el text neck, es su calidad de sueño. Personas que duermen mal son más propensas a tener dolor de espalda, son más propensas a tener dolor de cuello. Y también el estilo de vida sedentario. Personas que son sedentarias son más propensas a tener dolor de espalda. Un poco más de lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando con la fisioterapia? ¿Está todo perdido? ¿Hemos estado estudiando durante muchos años cosas erradas? Bien, la verdad es que estamos un poco perdidos estos últimos años y estamos en una era de la fisioterapia muy entretenida, o muy entretenida entre comillas, porque estamos cambiando muchos paradigmas y cambiar muchos paradigmas genera una disonancia cognitiva en la cabeza. Muchas de las cosas que hemos aprendido, que yo he aprendido, ya estoy sacando mi cuarto posgrado y que aprendí durante mucho tiempo en mis otros posgrados y en mi carrera completa, la estamos reformulando. Ya no funcionan como siempre nos han dicho. Ya no funcionan como siempre le hemos enseñado a los alumnos que ha funcionado así. Y es momento de cambiarlo. Están y estamos en un momento de cambio importante en la fisioterapia. Miren este estudio 2025, ¿puede los estilos de vida generar un cambio o tener alguna afectación sobre los pacientes con Parkinson? Rehabilitación en Parkinson, ¿por qué no? Nos dice que pareciera ser que el sueño, la higiene de sueño, tratar el sueño con fármacos, nuevamente cambios de hábito, terapia cognitivo-conductual, que es la más estudiada para el insomnio, pareciera ser uno de los factores modificables más importantes que cambia clínicamente los síntomas de los pacientes y la progresión de la enfermedad. Nuevamente, ¿estamos realmente tratando el sueño? ¿Lo pesquisamos en nuestros pacientes? ¿Los médicos se centran en esto? Nos dice que la nutrición muestra asociaciones protectoras. Ciertos tipos de dieta parecieran funcionar de mejor manera para la neuroinflamación. El estrés crónico. Pacientes con estrés crónico tienen más síntomas en el Parkinson, tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad de manera más temprana. El estrés crónico se asocia con inflamación crónica y si tú estás inflamado de manera crónica, tiendes a tener más dolor en distintas zonas, generan más neuroinflamación y peor sintomatología. Ejercicio regular. El ejercicio regular en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades neurológicas, mejora los síntomas y no solo motores, sino que también no motores. Entonces, este abanico de herramientas que nosotros como fisioterapeutas tal vez no podemos aplicar todo, pero lo que estamos haciendo hoy en día es enseñarle a los nuevos fisioterapeutas a pesquisar cuánto debería consumir en proteínas y preguntarle a la anamnesis clínica para así poder derivar a tu nutricionista de confianza. ¿Sabes evaluar el estrés? Eso se puede manejar y hoy en día estamos haciendo rehabilitación de estrés. Yo lo hago con algunos colegas. Podemos pesquisarlo con algo que está muy de moda, la variabilidad del ritmo cardíaco. Podemos medir cómo está el nervio vago del paciente. Podemos medir cómo está el sistema nervioso simpático de estrés del paciente y podemos buscar herramientas para solucionarlo. A mí me llegan pacientes actualmente para rehabilitación del sistema nervioso autónomo, para rehabilitación de estrés. Ejercicio regular, deberíamos ser los expertos en esto, pero tenemos que mejorar nuestras herramientas para poder
impactar al paciente de esta manera, porque el paciente sabe que tiene que hacer ejercicio. Sin embargo, le cuesta hacer ese cambio y nosotros tendremos que actuar de cierta manera como coach de vida para esto. Sueño, ya lo hablamos, es sumamente importante. Este es un estudio 2025 que los resultados no fueron tan favorables, sin embargo lo muestro de todas maneras. Toman a pacientes con dolor de espalda, utilizan las prácticas de guía clínica que se utilizan siempre para el dolor de espalda, principalmente la práctica de la guía clínica del JOSP del año 2021 o 2021 creo que fue, y a esa misma guía le suban estilo de vida. Los resultados lamentablemente no fueron tan alentadores como en este caso se vieron en la enfermedad de Parkinson, porque la diferencia fue estadísticamente significativa. Los pacientes que tuvieron intervención, ejercicio, terapia manual, todo lo que quieran, más estilo de vida, mejoraron en 1.3 puntos en la escala de funcionalidad. Pero acá hay un catch. La intervención de estilo de vida en este estudio fue una intervención con nutricionista en 12 semanas y fueron con llamadas telefónicas, prácticamente motivando a los pacientes. No hubo una intervención de manera más potente con los pacientes. Entonces lo que encontraron fue que si bien bajaron de peso, los pacientes que se adhirieron más y que realmente tomaron el cambio de estilo de vida mejoraron en 5.4 puntos. Esto quiere decir ya es una diferencia significativa y clínicamente significativa. Pero el problema que tuvimos acá fue la adherencia. Tenemos que empezar a mejorar eso también, tal vez con políticas públicas, y esto es el cambio que tenemos que empezar a realizar nosotros como fisioterapeutas. Este artículo lo presenta Joe Nice. Joe Nice, famoso investigador muy conocido por temas de dolor nociplástico, dolor persistente, y nos dice, bueno, estilo de vida. Para el dolor persistente, pacientes con dolor crónico, tenemos que estar manejando los estilos de vida en los pacientes. ¿Tiene creencias maladaptativas? Bueno, haremos educación en neurociencias, que sabemos que tiene una muy buena evidencia científica. Si el paciente tiene insomnio, bueno, tenemos que hacer una rehabilitación para el insomnio, en un equipo en conjunto con el médico. El paciente tiene una intolerancia al estrés, tendremos que hacer un manejo del estrés. El paciente está con una dieta pobre, tendremos que hacer una intervención con la dieta, tal vez nuevamente, no nosotros, pero lo tenemos que pesquisar para poder derivar al nutricionista. ¿Tiene limitaciones de la actividad? Bueno, haremos un programa para generar esta recuperación de la funcionalidad de los pacientes. Y vamos con un poquito de evidencia más bruta que nos compete a nosotros ya como fisioterapeutas propiamente tal. Sabemos que personas que duermen mal, si tú pasas una noche sin dormir, una noche con insomnio, al otro día generas síntomas muy parecidos a la fibromialgia. Generas una hiperalgesia global, los umbrales de dolor bajan por una noche sin dormir y los niveles de ansiedad aumentan exponencialmente y los niveles de estrés. Imagínate las personas que tienen insomnio y te vienen a consultar porque les duele prácticamente todo el cuerpo y tú le pones una compresa caliente. No funciona, no va a funcionar con esta persona. Deportistas que duermen menos de 7 horas son hasta 170% más propensos a lesionarse. Menos de 7 horas. Y nosotros cuando le preguntamos a los pacientes, yo espero que aquí en adelante todos le empecemos a preguntar a nuestros pacientes con la entrevista cuánto tiempo estás durmiendo y cómo es la calidad de tu sueño. Cuando el paciente te dice duermo 5 o 6 horas pero ando bien, eso es mentira. No existe ninguna persona en el mundo que duerma menos de 6 horas que no empiece eventualmente a demostrar síntomas. Durante una semana toman a un grupo de estudio, los hacen dormir 5.45 horas, los despiertan, a otro grupo lo dejan dormir normal hasta 8 o 9 horas. El grupo que durante una semana durmió 6 horas, 5.45 horas, activó cerca de 711 genes, de los cuales cerca de la mitad disminuían la función inmune. Tu sistema inmune se echa a perder, se estropea por dormir menos de 6 horas. Las células natural killer disminuyen en un 70% y las células natural killer son las protectoras contra el cáncer. Aumentan todos los genes pro-tumorales, pro-inflamación, pro-enfermedades cardiovasculares y pro-estrés. Solo por dormir 5.45 horas durante una semana. Nuevamente, no existe ninguna persona que duerma menos de 7 horas que no empiece con síntomas. ¿Lo estamos pesquisando? ¿Qué pasa con el estrés? Esto también lo plantea Joe Nice en una de sus series de artículos del año 2022 en adelante. Sabemos que el estrés genera inflamación crónica. Estrés crónico genera inflamación crónica y puede empezar a generar neuroinflamación, inflamación a nivel cerebral. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen dolor? Este es un artículo ya bastante antiguo, pero muy entretenido y bastante claro del año 2014. Tenemos a pacientes con dolor. Este paciente con dolor, si genera
Una reacción de estrés positiva se recupera. Maravilloso. Eso es lo que queremos de nuestros pacientes. Pero si este paciente viene con una respuesta mal adaptativa al estrés, viene con estrés previo, viene con trastornos de sueño previo, viene con problemas en el trabajo, o además viene con componentes genéticos que lo hacen generar una mala adaptación, va a generar catastrofismo, rumiación, desesperanza, magnificación. Esto hace que aumente más el estrés en la persona. Esto a su vez hace que se libere más cortisol al sistema. Empezamos con una disfunción en el cortisol y cuando el cortisol entra en disfunción aumentan los marcadores inflamatorios. Estrés crónico genera inflamación crónica. La inflamación crónica genera un estado depresivo y el estado depresivo más la inflamación crónica hace que tengan más dolor y empezamos con este círculo vicioso. Y nuevamente, nosotros solo queremos trabajar con una técnica de alta velocidad, con manipulaciones, terapia manual, pero no va a funcionar. Necesitamos enseñarle esto al paciente y empezar a trabajar dentro de un equipo el manejo del estrés. ¿Qué pasa con la nutrición? Nuevamente, no entrar en el campo de los nutricionistas, pero poder pesquisarlo. ¿Por qué? Porque existe una asociación directa entre la mala nutrición y el dolor persistente. Pacientes que consumen mayor cantidad de ultraprocesados tienen más dolor y más inflamación. Perder o mantener peso reduce la inflamación global sistémica. El dolor persistente se asocia a malos hábitos y una dieta de calidad deficiente. Mayor aumento pacientes con grasa visceral tiene mayor cantidad de sustancias inflamatorias en la sangre. El consumo de ultraprocesados nuevamente se asocia a más marcadores de bajo grado y tendremos que preguntarle al paciente, ¿cómo es tu dieta? ¿Qué estás comiendo en la mañana, en la tarde? ¿Qué almuerzas? ¿Cuánto es tu requerimiento de proteína? 1,2 por kilogramo de peso. ¿Estás haciendo ejercicio? Deberías estar consumiendo cerca de 1,8 por kilogramo de peso aproximadamente. ¿No lo estás cumpliendo? ¿No sabes cómo hacerlo? Te derivo con mi colega nutricionista. Mujeres que toman poca agua, menos de 1,5 litros, tienen mayor dolor articular. Personas que pasan de 1,5 litros los obligan a tomar 2,5 litros. Solo tomar un litro más de agua al día hace que tengas mejor estado de ánimo, hace que tengas menos dolor articular, que mejoren tus emociones positivas y que descansen mejor en la noche. Una intervención sumamente simple que podemos empezar a aplicar y que yo le enseño a mis alumnos y le enseño a los pacientes es toma más agua. Para eso tendremos que entender cuánta agua requiere tomar la persona, ¿no es cierto? Si no lo podemos pesquisar, no lo podemos tratar. Niveles elevados de colesterol. ¿Sabemos ver los exámenes de colesterol? Porque personas con alto colesterol se asocian a problemas de tendones y peor recuperación. Tendinopatía, fasciopatías plantares, tendinopatía de Aquiles, problemas de manguito rotador recurrentes que no recuperan, bueno, tendremos que preguntarle al paciente si tiene exámenes de colesterol. Si los tiene elevados, tendrá que trabajarlo con su médico y con su nutricionista. La resistencia a la insulina. ¿Sabemos cómo la resistencia a la insulina impacta en la calidad de los músculos, en la contracción de los músculos, en la fuerza muscular y en la recuperación en general? Las personas con resistencia a la insulina tienen peor recuperación, tienen más dolor de espalda. Algunos medicamentos, pacientes que están consumiendo estatinas, pueden asociarse a más dolor musculoesquelético y fatiga. Tratamiento para el colesterol. Sabemos que el colesterol tiene que bajar, ¿cierto? Pero muchas veces la rosuvastatina, principalmente la atorvastatina, en algunos pacientes puede generar dolor generalizado y fatiga. Entonces, si el paciente empieza con estos síntomas y empezó a tomar su atorvastatina hace un mes, tendremos que mandarlo de vuelta, pero nuevamente para eso tenemos que estar educados para poder pesquisar estas cosas. O la metformina utilizada para la resistencia a la insulina también se está asociando últimamente a problemas tendinios. La salud mental. ¿Sabemos pesquisar la salud mental? ¿Tenemos cuestionarios para la salud mental o sabemos realmente cómo impacta? Por favor, el micrófono. Paulina, ¿cómo le estaría? Sabemos pesquisar nuevamente la salud mental en rehabilitación. Muchas gracias. Bien. Nuevamente, no es tratar la salud mental. Hoy en día está saliendo la rehabilitación para la salud mental. Se ha demostrado que el ejercicio físico actúa de manera incluso más potente que los antidepresivos. Ojo, esto no quiere decir que hay que dejar de tomar los antidepresivos, sino que juntar los antidepresivos más el ejercicio físico podemos tener una bomba de tratamiento. Si a eso lo sumamos pesquisando los problemas de nutrición, de contacto social y sueño, podemos tener una rehabilitación mucho mejor. La postura, si bien no se relaciona a dolor de espalda, puede indicar deterioro cognitivo en adultos mayores. Adultos mayores que se inclinan cada vez más adelante se va asociando a mayor neurodegeneración.
La depresión y el dolor están íntimamente relacionados. Ya lo vimos en el artículo del 2014. La depresión se asocia a un menor umbral de dolor. Si el paciente es muy poco receptivo al dolor, es muy poco receptivo al feedback negativo, es muy poco receptivo a técnicas manuales, bueno, tendremos que pesquisar su salud mental. Y problemas de salud mental se asocian a mayor cantidad de sustancias inflamatorias. Sabemos hoy en día que los pacientes con depresión tienden a tener un estado inflamatorio más alto. ¿Qué pasa con algunos temas como el pinzamiento femoroacetabular? La salud mental es un mejor predictor de dolor y mejorías que los hallazgos imagenológicos. Casi que no importa tanto qué tanto pinzamiento CAM o pincer o sobrecubrimiento tiene esa cadera. Lo más importante es cómo está la salud mental de la persona. O las expectativas y creencias son potentes predictores en fractura de radio y tibia. Lo que las personas creen las primeras 2 semanas luego de una fractura de epífisis distal de radio, lo que creen, si es positivo, si su idea es positiva sobre la rehabilitación, eso va a dictar resultados positivos a 6 meses después. Entonces, preocuparnos de la salud mental y de la educación que vamos a hacer a la persona después de una fractura es clave, incluso más clave que muchos de los otros ejercicios que vamos a hacer. Y la salud mental en un deportista se asocia a mayor o menor riesgo de lesiones. Deportistas con peor salud mental tienen más lesiones. Deportistas que tienen mejor salud mental tienen menos lesiones. Si un deportista se te está rompiendo constantemente se desgarra, constantemente se lesiona, tendremos que empezar a ver el big picture. Tendremos que empezar a ver la imagen completa, salud mental, nutrición, sueño, niveles de estrés, etcétera. ¿Qué pasa con los niños? Si es que tratan niños. Y con esto ya nos queda poco. Los factores biopsicosociales influyen de manera muy potente en los niños y adolescentes. Si ustedes trabajan con niños y ese niño viene con dolor de espalda, de cabeza o estómago, se suele asociar a bullying y al nivel socioeconómico de los padres. Las personas con peor nivel socioeconómico tienden a tener más dolor de espalda. Niños que no viven con sus dos padres, que viven en lugares de menores ingresos, son más propensos a tener dolor de espalda. Nuevamente, si tú estás tratando a un niño por dolor de espalda, rodilla, cabeza, estómago, y le estás haciendo solo ejercicio, genial, nos va a venir bien. Le estás haciendo terapia manual, le va a venir bien, pero deberíamos ser capaces de poder pesquisar o al menos trabajar en conjunto con un equipo sobre estos factores biopsicosociales. Porque, ¿qué es lo que buscamos acá dentro de todo este dolor? Buscamos un eje neuroinmune psicoendocrino. La microbiota, también deberíamos empezar a aprender más sobre microbiota. Yo lo enseño en mis cursos, pero bueno, no al caso, nos habríamos extendido mucho hablando de microbiota intestinal. El estrés, ya lo hablamos, la nutrición, qué tanto te hidratas, qué tanta proteína consumes, tus carbohidratos, tus requerimientos en general, cómo es tu metabolismo. ¿Qué fármacos estás tomando? Tenemos que preguntarle a los pacientes qué fármacos están tomando. Existen las quinolonas, que son antibióticos que están asociados a dolor de tendones. Y si el paciente estuvo tomando una semana antes quinolonas, estos potentes antibióticos, y el paciente luego viene con una tendinopatía o viene con una ruptura de tendón, tendremos que mandarlo de vuelta al médico. Genética, alteraciones del sueño, de la recuperación, estrés en edades tempranas. Personas que sufren estrés en edades tempranas, abusos, abandonos, etcétera, existen cuestionarios para eso y lo tendremos que mandar, por supuesto, que al psicólogo, son más propensos a tener dolor de espalda. ¿Cómo están las hormonas sexuales? Tu niveles de actividad, tu peso corporal, tu grasa visceral, patologías, etcétera. Y esto lo termina diciendo Jeremy Lewis, y a mí me encanta porque durante mucho tiempo nos hemos centrado, y esto todavía persiste principalmente a nivel Sudamérica, que los kinesiólogos, los terapeutas manuales, quiroprácticos, osteópatas, lo que hacemos es arreglar a las personas, y no. La verdad es que lo que nosotros hacemos es facilitar el cambio, somos facilitadores. Cada vez se reconoce más la necesidad de abandonar la idea de que nosotros arreglamos a las personas mediante nuestros tratamientos. En su lugar está ganando fuerza una filosofía clínica más colaborativa, en conjunto con el paciente, viéndolo como persona, que pone énfasis en trabajar con las personas y no sobre ellas. Este enfoque promueve la autonomía y alienta a quienes buscan atención a asumir un rol activo y empoderado en el manejo de su propia salud. Ya no soy yo el agente activo que le brindo el tratamiento al paciente y el paciente es pasivo. El paciente tiene que entrar dentro de su rehabilitación y nosotros motivándolo casi como un coach de vida para que haga estos cambios. Yo actualmente veo a los pacientes una vez cada 2 semanas o cada un mes.
los voy dejando con tareas. Ellos tienen que hacer su ejercicio en la casa y les voy dejando pequeños cambios de estilo de vida y aparte interconsulta con algunos pacientes y hemos tenido resultados extraordinarios. Lo que hablamos hoy en día es que ya no somos arregladores, somos facilitadores y esa es la tendencia actual de la fisioterapia a nivel mundial. Esto implica la promoción de la salud en la vida de las personas y en todo ámbito. También facilita que les corresponde en el cuidado y conservación de la salud. Es una responsabilidad de la persona acompañado por nosotros. No somos nosotros los que ayudamos, los que arreglamos a la persona. Muchas gracias. Creo que salí por ahí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy terrible. Bien. Ah, van saliendo preguntas. ¿Las voy haciendo yo? ¿Las van preguntando los chiquillos de Fisemefroval o la respondo yo? ¿Cómo hacemos la dinámica? No me responden, así que lo voy a hacer yo. ¿Qué herramienta utilizo para disminuir el estrés? Depende. Depende. Yo el estrés lo estoy midiendo principalmente con una técnica que se llama variabilidad del ritmo cardíaco. Es algo que está agarrando mucha fuerza, yo lo enseño en mis cursos y está agarrando mucha fuerza en los fisioterapeutas y kinesiólogos y ahora en mi equipo médico. ¿Qué hacemos esto? Bajamos una aplicación en el celular que se llama Elite Heart Rate Variability. Utilizamos un polar, esta banda polar que utilizan los deportistas. Tú con esa banda polar más la aplicación con un protocolo descrito, no va al caso de explicarlo ahora, podemos ver cómo está el sistema nervioso del paciente, si está en un estado simpático o en un estado parasimpático, si está muy desregulado o estos dos están más regulados. En base a eso puedo cuantificar y puedo tener una medición exacta, está validado, para ver si realmente el paciente está en estrés. Una vez que tengo la medición, lo que hago es probar distintas intervenciones. Probablemente van a ver en redes sociales que activa tu nervio vago. Lo mejor para el nervio vago es respirar 4x4, 5x5, es meditar. Y la verdad es que eso no funciona así. No existe una estrategia que mejore a todos. Esto lo dice Robert Sapolsky, neurocientífico de Stanford, experto en estrés. ¿Qué es lo que hacemos? Con esa medición le pido a los pacientes distintas intervenciones. Respira 5x5 y vemos qué tanto cambió. Respira 4x6. Meditaciones. ¿Te gusta tejer? Trae las cosas para tejer y te vamos a evaluar la variabilidad del ritmo cardíaco en 5 minutos. Y una vez que tenemos la mejor intervención, con esa intervención se queda el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes me llegan, mira, yo hago meditación 5 minutos antes de dormir. Perfecto, lo medimos y la meditación le empeora el resultado. Hay algunas personas que meditar les aumenta el simpático. Y esto es contrario a lo que buscamos. Pero una respiración 4x6 les mejora. Hay algunos pacientes que la 4x6 le empeora. Y a pesar de que la sienten maravillosa y se relajan, tú lo mides, lo cuantificas y empeoran. Y la 5x5 les mejora, a pesar de que no la sienten tan cómoda. Lo que tenemos que buscar acá es la estrategia para el paciente. Y lo entretenido de eso es que lo mandamos para la casa y lo tiene que hacer 2, 3 veces al día, respiraciones de 2 a 5 minutos. No hay tarea más fácil que respirar. Puede escribir el nombre de la aplicación, se llama Elite Heart Rate Variability, Elite HRV, y se utiliza una banda polar H10. Hay que hacer un protocolo, existe todo un protocolo y hay que entender las mediciones porque te va a tirar unas mediciones de frecuencia y de tiempo que no vas a entender. Hay que hacer un pequeño cursito para eso. Eh, ¿A qué se debe variaciones de respuesta en cada paciente? Se debe a que somos personas distintas, se debe a que tenemos una alta variabilidad entre distintas cosas. Hay personas que tienen una cosa que se llama monkey mind, que meditar los vuelve locos, no pueden hacer una clase de yoga. Y esas personas las tienes que mandar, por ejemplo, a caminar, a hacer un trekking por el cerro y ahí se relajan mucho más. Hay personas que tienen una respiración resonante, que es la respiración que te entra como en frecuencia para relajar. Recordemos que cuando tú respiras, se expanden los pulmones. Esos pulmones tienen unos canales que apareció en el premio Nobel del año 2020 o 2021, si no me equivoco, que son canales piezoeléctricos. Cuando se expanden los pulmones, se activan estos receptores, se activan estos canales, se activa una vía neuronal a nivel del tronco del encéfalo que se llaman neuronas pre-Botzinger, que son las encargadas principalmente de la respiración. Y estas neuronas son las que después se van a comunicar con distintos núcleos en el cerebro diciendo calmemos el sistema nervioso o exaltemos el sistema nervioso. Pero hay que encontrar la variabilidad adecuada para cada paciente. Nuevamente, hay que encontrarlo y no one size not fit all. Un tamaño no le encaja a todos. Dijo que el tema del sueño es una de las áreas más importantes, aunque no hablo sobre eso, creo que la terapia del sueño y la apnea del sueño, la apnea del sueño, wow, es un tema muy importante sobre esta área. No sé si podría tratar un poquito sobre esto. Wow.
Ya, apnea del sueño, si nosotros pesquisamos o sospechamos una apnea del sueño, hay que mandarlo al médico. Actualmente salió un artículo hace un mes, este mes de hecho, que un fármaco que utilizado para la glucosa podría contribuir de manera muy significativa en la apnea del sueño. Eso es totalmente nuevo y eso es para los médicos. Pero la apnea del sueño es interrupción del sueño y los pacientes muchas veces no lo notan. Los pacientes tienden a vivir cansados, tienden a vivir con una vida sexual horrible, porque recordemos que la testosterona y las hormonas sexuales en general, y además del cortisol, se regulan durante la noche, además de la función cardiovascular. Si tú te estás despertando con micro despertar constantemente, no estás generando una regulación hormonal y no estás generando una regulación cardiovascular. Estos pacientes, tú les preguntas, ¿cómo despiertas de la mañana? Uf, hecho pedazos. Desde hace mucho tiempo he hecho pedazos. Siento que no descanso, duermo mal. Y le preguntas a la pareja de las pacientes y te dicen, mira, siento que se ahoga o ronca mucho en la noche. Si tú sospechas eso, no lo puedes tratar con una simple higiene del sueño, derivas al médico. Y muchas veces se hacen un estudio de sueño, una polisomnografía muchas veces, y terminan con el diagnóstico de apnea de sueño. En este caso le ponen un CPAP, y el paciente puede andar bastante bien, pero parece que pesquisarlo. A los pacientes les cambia la vida cuando empiezan con el tratamiento de apnea de sueño. Y nuevamente, la apnea de sueño también muchas veces va relacionada a cambio de estilo de vida, sobrepeso, resistencia a la insulina. Entonces tendrás que trabajar esa apnea de sueño con cambio de estilo de vida en un equipo multidisciplinario. Pero nuevamente, Santiago, si no pesquisamos el trastorno de sueño, si no le preguntamos al paciente cómo estás durmiendo, cómo es tu calidad, cuántas horas estás durmiendo, ¿despiertas descansado? Lo que te dice el Sleep Foundation o lo que te dice Matthew Walker, que es uno de los principales expertos en sueño, es, no tiene un cuestionario, el Sleep Pittsburgh Quality Index, Quality Questionary, que es el más utilizado, que está en inglés. Pregunta al paciente, ¿cuántas horas estás durmiendo? ¿7 a 8 horas? ¿7 a 9 horas? Con el 8 estándar, genial. ¿Cómo es tu calidad de sueño? ¿Despiertas descansado? Si fuese las 10 de la mañana, ¿te volverías a dormir? Y muchas veces los pacientes van a decir, duermo bien, duermo las horas, pero no con una calidad suficiente. Ya, así, lo podríamos ir pesquisando. ¿Algunas estrategias que se puedan recomendar a los pacientes para mejorar su calidad de sueño? Sí, muchas. El 2019 salió un estudio muy entretenido. Está publicado en una revista Q3. Es un muy buen estudio que a mí me encanta, personalmente. Lo que hacen es solo con higiene de sueño. Ustedes tienen que buscar higiene de sueño. Esto significa que toman a pacientes que son búhos nocturnos y los tratan de cambiar a pacientes más diurnos. ¿Qué significa esto? Los pacientes búhos nocturnos son los que se tienden a acostar muy tarde y despertar muy tarde. Entonces lo que se plantean acá es que en 5 semanas podremos cambiar el ritmo circadiano de estas personas y es muy entretenido porque lo que hacen es los obligan a acostarse 2 a 3 horas antes, los obligan a despertarse 2 a 3 horas antes, los obligan a cenar, la última comida tenía que ser a las 19 horas. Si tú estás cenando a las 11, 10, 11 de la noche, estás en pleno proceso de digestión, no lo vas a lograr. Café no más allá de las 3 de la tarde, el café puede durar hasta 12 horas en el organismo. Actividad física en lo posible en la mañana. En lo posible tampoco fumar distintas cosas y mantener siempre un esquema fijo de irse a acostar e irse a dormir. En 5 semanas lograron cambiar el ritmo circadiano, se empezaron a acostar más temprano y a dormir más temprano. Pero no solo eso, mira qué interesante, porque mejoró la salud mental, mejoró el estrés percibido, mejoraron la fuerza y las funciones cognitivas. Hasta la fecha, no existe ninguna enfermedad de salud mental que no vaya relacionada con trastorno de sueño. Y al parecer mejorar el sueño mejora tu nivel de estrés y tu estado de ánimo y la fuerza. Mira qué choro. Entonces, higiene de sueño principalmente y yo utilizo mucho tomar más agua, ojalá hasta las 8 de la noche cortar, y algunos suplementos. Está con bastante buena evidencia actual. Nos falta, por supuesto, como suplemento el ashwagandha, el magnesio, ha agarrado mucha popularidad, un poco la melatonina, pero también ha tenido buenas dosis de omega 3, niveles óptimos de vitamina D, eso. Claro, el sobrepeso es un factor clave en la apnea de sueño o en la obstrucción del sueño, sin ser una apnea propiamente tal, una apnea más mecánica, porque hay muchas veces que hay un tema más central. Eso, no sé si tienen más preguntas. Un gustazo y muchas gracias a ustedes por las preguntas.
y por el interés. Esperemos estar haciendo un cambio de a poco, salir de este tema tan estructuralista que siempre nos han enseñado a un tema más centrado en la persona y en el estilo de vida. Nos vamos quedando cortos ya con solo tendones, fisioterapia, ejercicio y terapia manual. Hay que empezar a sacar cosas nuevas. Y eso es lo que nos ha mostrado la neurociencia actualmente. Muchas gracias. Hard Map App. No, no la he escuchado. Si me dices de qué se trata, la puedo buscar y podemos ver qué tal. O no la utilizo yo. Si es para variabilidad del ritmo cardíaco, no la utilizo. Utilizo Elite y a veces Cubios. Eso, chicos, chicos de fisio, Mefroval. Sabemos que generar un hábito es complejo y cambiar un estilo de vida aún más. ¿Qué estrategias podemos usar para mejorar la adherencia y cumplimiento de este cambio de estilo de vida? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta y este es el gran problema que tenemos con los cambios de estilo de vida. Porque cambiar un hábito es complejo, es sumamente difícil. ¿Qué podemos hacer? Piensen que más o menos el 50% de las personas que reciben una receta médica no compra la receta médica, el 50%. De ese 50% que compra la receta, más o menos un tercio se toma las pastillas de manera correcta. Y estamos hablando de medicamentos, medicamentos para tu salud. Entonces, hacer un cambio de estilo de vida es complejo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Creo yo. Uno, un nivel de educación. Tenemos que centrarnos a conversar con el paciente y darle la importancia que necesitamos. El 38% de los pacientes, estudio 2019, 38% de los pacientes que tú le mandas ejercicios para la casa, solo el 38% los hace. Es una decepción. Pero si nosotros vamos generando una buena alianza terapéutica, vamos generando una buena educación, vamos conversando con el paciente, lo vamos controlando de cierta manera. Todos mis pacientes tienen el WhatsApp. Los pacientes cada cierto tiempo se tienen que ir reportando. Yo les mando una aplicación de ejercicio y voy viendo cuántas veces se van conectando. Ya a la semana y media me tienen que contar cómo les fue con el ejercicio. Y generalmente lo van cumpliendo. Y dar tareas fáciles. Yo no puedo darle 50 cambios, cambia tu sueño, cambia tu alimentación, cambia tu... No, lo más simple. Empieza a hacer estos ejercicios 3 veces por semana, yo te lo voy a ir controlando y vamos a ir conversando cómo te sientes. Toma un poco más de agua, toma 2 vasos de agua por hora y tómate estos suplementos. Partamos por eso. Apaga la tele 1 hora antes. Listo. Y el cambio máximo que tenemos que generar acá, don JP, es ojalá generar cambios en políticas de salud pública. Tenemos que, como kinesiólogo, fisioterapeuta y área de la salud, empezar a generar cambios en políticas para que se cambie esto. Si no, va a ser muy difícil. Y el primer paso viene por nosotros. Por ahí escuchaba a alguien que le preguntaba al exponente anterior, los médicos mandan con reposo y él dijo una respuesta muy buena, bueno, tendremos que irnos ganando la confianza. La verdad es que sí, tenemos que irnos ganando la confianza de a poco en base a especializaciones y en base a nuestros estudios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por las preguntas, por escuchar, por estar a esta hora escuchándome y bueno, esperemos que las siguientes exponencias también cumplan con su gusto y generemos algunos cambios. Así que vienen tremendos exponentes, estuvieron tremendos exponentes y un gustazo estar acá con ustedes, un gustazo que hayan hecho preguntas y nada, muchas gracias por la invitación sobre todo eso. Que estén muy bien, un gustazo. Y cuenten conmigo para lo que necesiten si quieren preguntar a través de otra vía, feliz de responderles.